Sin comentario, con Claudia de Mendieta. Ayer, justo a esta hora, unos 2, 3, 4 minutos antes, comenzaba a sonar la alerta sísmica mientras estábamos conduciendo este programa. Y pues lamentablemente nos quedamos aquí quietecitos esperando a que se percibiera algo y no pasó nada, no lo sentimos. Sin embargo, mi querida Claudia de Mendieta, la alerta sísmica sonó y vaya que nos asustamos. Mi querida Así Claudia, es. hay un estrés que genera el tener estas aplicaciones en los teléfonos celulares, pero allá en la Ciudad de México, estas alertas sísmicas pues están a pie de calle y pues no hay manera de evitarlas. Hay un estrés que genera, por supuesto, el aviso de un sismo, especialmente en este país nuestro y en la capital del país donde tenemos muy malas experiencias y recuerdos. Claudia de Mendieta, bienvenida en vivo esta noche. Hola Luis, buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio como cada martes. Pues sí, fíjate que justo motivado por esto de la alerta, propuse hablar de este tema hoy, ¿no? Porque particularmente además te comparto que el día de ayer para mí fue mucho más estresante y creo que eso me llevó a pensar un poco en cómo nos genera esto un estrés importante, ¿no? Ayer tengo yo varias aplicaciones en el teléfono, estaba yo trabajando y fue muy estresante la alerta del Sasla. Utiliza un sonido parecido a los de Chernobyl, ¿no? Entonces, era una cosa espantosa entre una serie de variables que ocurrieron alrededor de la casa. Y bueno, la verdad es que ayer yo creo que me estresé mucho más de lo usual, porque normalmente es algo que me estresa mucho. Y bueno, pues me parece importante reflexionar en esto porque no sé si has escuchado varias notas en diferentes sismos donde hay gente que hasta ha muerto porque se desorganiza un punto donde se cae o se tropieza y se accidenta, pues justo por el estrés, ¿no? Y entonces es importante mantener la calma y a veces eso no es tan sencillo, es muy fácil decirlo, pero no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces me parecía importante reflexionar un poco en ello porque creo que a diario escuchamos diversos sonidos, ¿no? Voces, motores, carros, ladridos, sirenas, patrullas, ¿no? Y bueno, son muy familiares y forman parte como de la naturaleza, ¿no? De lo cotidiano y no necesariamente los tenemos asociados todas las personas a cosas muy negativas, ¿no? Pero ¿qué sentimos cuando escuchamos la alerta sísmica, ¿no? Después de sobre todo del sismo del 19 de septiembre del 17, que es el más cercano que tenemos, y bueno, los que ya andamos más centrados en años, pues que vivimos el 85, ¿no? Pues este sonido de la alerta se volvió fundamental en nuestras vidas, ¿no? Desde que empezó a haber alertas sísmicas, ¿no? Y obviamente esto refuerza la visión de la prevención, ¿no? Creo que es importante saber que las alertas tienen que ver con prevención. Sin embargo, nos recuerda o lo tenemos asociado no solamente a la prevención, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se debe que la alerta sísmica despierta emociones tan intensas aún en los simulacros? Hay gente que reporta que después de un simulacro y a pesar de que sabía que era solo un simulacro, puede generarle o quedarse con un estrés importante varias horas o a veces días, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que nos permite que la memoria funcione mejor, ¿no? De hecho, activa procesos de memoria importantes, ¿no? Es decir, que facilita que se tenga un recuerdo más claro de lo que ocurrió. Y bueno, hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Me voy a detener mucho en eso porque no es el objetivo, pero bueno, existe la memoria procedimental semántica, la memoria de trabajo, la memoria episódica, y todas estas memorias pues tienen funciones diferentes para poder eh, cumplir ciertas funciones, ¿no? Y la episódica, este tipo de memoria, en esta se distinguen aspectos como el recuerdo de un movimiento, de un sonido, de la evocación de una escena visual sobre un acontecimiento determinado. Y entonces se ponen en marcha estructuras del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal, que son áreas del cerebro que están implicadas en la integración de la memoria y de las regiones que responden de manera importante a los estímulos que ocasionan miedo, ¿no? En particular a las emociones, pero en este caso particularmente al miedo, ¿no? Entonces, si tú recuerdas cosas peligrosas, es importante para la supervivencia del ser humano, ¿no? Digamos que es un proceso evolutivo que nos ha permitido sobrevivir el experimentar de esta manera y en estas intensidades el miedo.
el miedo pues ha estado presente en la evolución de la humanidad, ¿no? Puesto que esta emoción activa estas áreas del cerebro, de alguna manera se considera una de las emociones más importantes que permitieron que el ser humano sobreviviera y no se extinguiera, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a esto de los temblores, ¿no? Después del sismo del 19 de septiembre, pues fue que una parte importante de la población desarrolló lo que conocemos como el trastorno por estrés postraumático. Pero aun cuando no hubiera este trastorno, todos tenemos una asociación ya directa entre el estímulo del sonido de la alerta a algo catastrófico o a un peligro inminente que pone en riesgo mi vida o, de la gente, o la vida de la gente que quiero y que me rodea, ¿no? Entonces, el vivir situaciones de mucha angustia o ansiedad durante un sismo, posterior a un sismo, propicia que la alerta sísmica se convierta en un estímulo que condiciona, ¿no? Aquí vamos a hablar de la psicología operante y de la psicología pavloviana, ¿no? Que a todo estímulo que se aparea con otro estímulo, pues va a haber una reacción más o menos que va a desencadenarse la mayoría de las veces, ¿no? Digamos que el estímulo de la alerta sísmica está condicionada a un recuerdo negativo, ¿no? Más aún porque constantemente cuando hay un sismo se activa la alerta, se generan estos mecanismos del cerebro y luego regularmente volvemos a experimentar otro sismo, aunque sea de menor intensidad, pero se vuelve a presentar la alerta. Entonces, eso funciona como un reforzador importante de la conducta, ¿no? Entonces, no importa el tipo de sonido que tenga la alerta sísmica, porque por ahí decían que había una propuesta en Change.org, no sé si la llegaste a ver, que decía que solicitaban que se modificara el sonido de la alerta por uno más apacible, no tan acelerado, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo que explicaríamos desde la psicología es que no importa el tipo de sonido que tenga la alerta, así fuera, no sé, una música relajante o lo que fuera, normalmente, ¿no? O bueno, o una cumbia, ¿por qué no? por ahí hay una cumbia que a alguien se le ocurrió, bastante divertida, por cierto. Sí. Pero no importa que sea eso o lo que sea, se haría la misma asociación, ¿no? Y entonces si vuelve a ocurrir un evento catastrófico, en un cierto sentido, la gente lo seguiría relacionando con eso mismo, ¿no? Entonces el contexto en que surge este sonido es lo más importante en realidad, más que el sonido por sí mismo, ¿no? Entonces, es importante, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto, no? O sea, a lo mejor hay personas que tienen mucho más tranquilidad frente al sonido o que generan mecanismos de defensa de negación y entonces a lo mejor pueden enfrentarse con mucho más tranquilidad al fenómeno. Y habemos otras personas que no, que a lo mejor naturalmente somos más nerviosas o nos estresamos con más facilidad y nos cuesta mucho más trabajo mantener la calma o hacer las cosas necesarias que se tienen que hacer durante un sismo. Y entonces es importante pensar varias cosas. Una que me parece muy acertada que leí en una página del gobierno que hacía algunas sugerencias y me pareció muy buena, es que lo primero que tendríamos que pensar cuando suena una alerta sísmica es que no estás escuchando el sonido anticipatorio de una catástrofe por sí mismo, sino estás escuchando el sonido de la posibilidad de vivir. Claro. De estar a salvo, de estar cuidado, de estar resguardado, tú y tu familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un sonido que tengamos necesariamente que asociar a una catástrofe, sino incluso a una supervivencia, ¿no? Creo que eso podría cambiar un poco las cosas en algún sentido, ¿no? Tratar de relajarnos en el momento, respirar profundo durante el momento, que es muy difícil. Yo ayer lo estaba intentando y lo que empecé a hacer es a dar vueltas como mandibulín, ¿no? Si alguna vez vieron las caricaturas ustedes de mandibulín, y si no, búsquenlo en YouTube. un tiburón que cuando se estresaba solo daba vueltas en su mismo eje, ¿no? Es cierto. Así, bueno, yo estaba dando vueltas como mandibulín, ¿no? Por más que intentaba respirar, pero creo que es importante hacerlo. En algún punto, si es necesario, ¿no? Bajar un poco la tensión y ayuda, si tenemos el momento, aunque sea unos 15, 20 segundos, respirar profundo, puede bajar la intensidad de la respuesta, ¿no? Creo que es importante intentarlo cuando menos. Y obviamente, y creo que eso es una obligación que tenemos que hacer todos, hacer simulacros en casa, de tal modo que sea más difícil que nos tome por sorpresa, ¿no? Yo estoy pensando, no sé si dejar esta alerta o quitarla, porque nunca me había
estresado tanto y creo que obedeció a que fue un nuevo estímulo que no conocía y que sonaba distinto y que además me mandaba varios mensajes confusos como sismo fuerte, sismo débil, ¿no? Y entonces ya no, como que te pierdes un poco, ¿no? Así nos ocurrió a Entonces, nosotros creo que es anoche. importante. Sí. ¿Cómo? Adelante, No te Claudia. entendí. Es que te iba a decir que así nos ocurrió a nosotros anoche. O sea, mientras estábamos aquí en la conducción, Ah, el teléfono de Gustavo comenzó a sonar, ajá. ta, 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 se acerca un sismo, se acerca un sismo. Son segundos realmente muy importantes que a nosotros nos daba el tiempo perfecto de haber salido de aquí del edificio. Sin embargo, nos quedamos sentados, pues esperando en que realmente ocurriera algo, y si ocurría algo, pues nos salíamos, porque estábamos en pleno programa. Y al final de cuentas no ocurrió nada. Yo, mi querida Claudia, en realidad no tengo ninguna aplicación en el teléfono de alerta sísmica, no me gustan. En realidad la que ayer, hoy fue la primera que escucho en un teléfono celular, nunca la había escuchado y realmente me enojó más haberla escuchado. Ahora, reconozco que es necesaria, ¿eh? Es verdaderamente necesaria porque a mucha gente le ha salvado la vida. A nosotros nos daba el tiempo justo para salir de aquí, ¿eh? Justo, sí, Ajá, exacto. Por eso creo que es importante y por eso es el dilema, porque es necesaria, no, necesitamos que sea como vista como algo que preserva la vida, pero sí. que al mismo tiempo no nos genere tanto estrés y podamos incluso hacer una evacuación adecuada del lugar en el que estemos, ¿no? Y por eso insisto en la importancia de los simulacros y no solamente porque sabes que creo también, Luis, que esto de los simulacros ocurre en las instituciones, porque son obligatorios, pero Exacto. realmente ¿cuántos hacemos un simulacro en casa? Y que Yo tengas, ajá. después de ayer yo ya tengo un plan de simulacros mensual en mi casa, ¿no? O sea, Uy. ¿qué voy a hacer si suena esta alerta, si suena esta otra, si suena esta otra, ¿no? Y que tengas, por ejemplo, mira, como la gente que vive a orillas de ríos y que pues está preparada para un huracán, etcétera, etcétera, también pues tener tus papeles, las cosas necesarias por si necesitas salirte corriendo. Porque Claro, a final de y cuentas, la naturaleza es la naturaleza, mi querida Claudia, no hay de otra. exacto, no podemos dejar de vivir, ¿no? Pero Exacto. entonces que tampoco te atropelles en tu misma casa, que justo por eso esta cultura de hacer simulacros, y creo que aunque se supondría que los tenemos que hacer, yo te puedo asegurar que un alto porcentaje de las personas no hacemos el simulacro en nuestra casa porque tal vez no lo consideramos necesario, a menos de que vivamos en un quinto piso, ¿no? Tal vez. Sí, Pero a si no, no, como que no lo consideras necesario y me parece que es muy importante. muy, muy importante. Yo me quedo con esto que dijiste, mi querida amiga. La alerta sísmica hay que verla como un llamado para la sobrevivencia, como una alerta para la sobrevivencia. Son segundos verdaderamente vitales que nos podrían permitir salir de un lugar que pues esté en posibilidades de derrumbe. Y la naturaleza es la naturaleza, va a seguir temblando. Vivimos en un país sísmico, prácticamente toda la costa del Pacífico es sísmica. Y mi querida Claudia de Mendieta, no nos vamos a ir de aquí, así que hay que aprender a vivir con los sismos y con la alerta. A lo mejor, tal vez, no tener tantas, tenerla en un volumen bajito, mi querida amiga, para que no nos asuste Exactamente, mucho. esa es otra recomendación que me Exacto, hago a mí misma. no tenerla tan alto, tenerla en un volumen bajito para que no genere tanto estrés. Y sobre todo esto que decías, tener este plan de evacuación tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestras casas, para que entonces nos sintamos verdaderamente seguros y no sintamos pánico cuando llegue un temblor. Amiga mía, Así es. muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros. Que pases unos excelentes días de Semana Santa. Mientras, ¿dónde te hallamos? A través de mi Twitter, @Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta, a través de Instagram, Claudia de Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta@gmail.com. Muchas gracias, mi querida amiga. Recibe un abrazo. Gracias. Gracias, igualmente, un besito, bye. Gracias. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Además, estamos contigo a Atlisco a través de CTV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.